Es un imitador de Hitler, un loco. Maduro arremete contra Bolsonaro por las amenazas de una posible intervención en Venezuela. El presidente venezolano rechazó categóricamente las amenazas del mandatario brasileño sobre una posible invasión militar a Venezuela. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó categóricamente las amenazas de una invasión militar por parte de Brasil, y llamó al mandatario Jair Bolsonaro fascista e imitador de Hitler. Este viernes, durante un encuentro en la Plaza Bicentenario del Palacio de Miraflores, en Caracas, Maduro dijo que tras las visitas de Bolsonaro a Estados Unidos e Israel, el mandatario brasileño regresó más loco que nunca. Al final, ¿qué es Bolsonaro? ¿Un pichón de fascista, un pichón de Hitler? Eso es lo que es Bolsonaro, un imitador de Hitler, un tipo loco que llegó a la presidencia, dijo Maduro al referirse a una posible intervención militar de Brasil en su país. Es un fascista. Llama al pueblo de Brasil y sus fuerzas militares a salirle al paso a la locura de Bolsonaro. Nicolás Maduro. Jair Bolsonaro amenazó con invadir militarmente Venezuela. Venezuela quiere paz con el pueblo de Brasil. Maduro dijo que nunca antes un presidente de Brasil había amenazado con invadir a un pueblo vecino. Y yo digo, ¿cuál es la causa de guerra? ¿Nos va a invadir? ¿Por qué? ¿O es que Venezuela se metió con Brasil? ¿Le robó algo Venezuela a Brasil? Cuestionó el mandatario. Presidentes de Estados Unidos y Brasil, Donald Trump y Jair Bolsonaro, en Washington, 19 de marzo de 2019. Brasil encima de nada, las redes se mofan del encuentro entre Trump y Bolsonaro. Fisuras en el ejército venezolano el lunes pasado. Durante una entrevista con la radio Joven Pan, Bolsonaro declaró que Venezuela no puede continuar como está, y señaló que su país y Estados Unidos están trabajando en crear fisuras en el ejército venezolano para eliminar el apoyo dado por los militares del país al presidente Nicolás Maduro. Es nuestra intención y la de los estadounidenses que haya una fisura, una división, en el ejército venezolano. No hay otro camino. ¿Por qué? Quien decide si el país vive en una democracia o en una dictadura son las Fuerzas Armadas, apuntó Bolsonaro. Los funcionarios estadounidenses, incluido el presidente Donald Trump, han afirmado repetidamente que mantendrán todas las opciones sobre la mesa, sin descartar una intervención militar en el país sudamericano. Imitador de Hitler, presidente Maduro arremete contra Bolsonaro de Brasil por promover abiertamente el golpe de Estado en Venezuela. El presidente venezolano Nicolás Maduro comparó al homólogo brasileño Jair Bolsonaro con el dictador nazi Adolf Hitler, luego de que el nuevo jefe de Estado de Brasil sugirió que estaba trabajando con Estados Unidos para preparar el terreno para un golpe militar en la vecina Venezuela. Durante una entrevista con la principal estación de radio brasileña, Joven Pan, Bolsonaro no hizo ningún esfuerzo por ocultar el hecho de que su gobierno estaba trabajando con la administración del presidente de los Estados Unidos. Es nuestra intención y la de los estadounidenses que haya una ruptura en el ejército, porque son ellos quienes aún apoyan a Maduro, dijo Bolsonaro el viernes. Donald Trump, para derrocar al gobierno electo de Maduro. Son las Fuerzas Armadas las que deciden si un país vive en una democracia o en una dictadura. Maduro reaccionó a los comentarios pidiendo al ejército brasileño que tomara medidas contra Bolsonaro, a quien describió como una paloma fascista y un imitador de Hitler. Pido a las fuerzas militares de Brasil que eliminen la locura de Jair Bolsonaro y su amenaza de guerra contra Venezuela, agregó. En una aparente ruptura con su jefe, el vicepresidente brasileño Hamilton Mourão dijo que no estaba apoyando una intervención militar para resolver la crisis política en Venezuela. Esta no es la primera vez que Maduro compara a Bolsonaro con Hitler. Llamó al presidente de la extrema derecha como el Hitler de la era moderna en enero,
cuando Brasil se puso del lado del gobierno de Trump al reconocer a la figura de la oposición venezolana Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela. Guaidó sumió a Venezuela en una agitación política al rechazar el resultado de las elecciones de mayo de 2018, que hicieron que Maduro ganara un segundo mandato de 6 años, mientras que el gobierno electo de Maduro estaba en su lugar. Guaidó, quien se desempeñó como jefe de la Asamblea Nacional, ha pedido a Maduro que renuncie, acusándolo de poder usurpador. Bolsonaro, también conocido como Trump of the Tropics, se reunió con su homólogo estadounidense en Washington en marzo. Durante la reunión, Trump reiteró que mantuvo todas las opciones sobre la mesa para derrocar al gobierno socialista de Maduro, incluida la acción militar. Además de las amenazas abiertas de guerra, Washington también impuso sanciones económicas al país rico en petróleo. A principios de este año, confiscó los activos petroleros estatales de Venezuela con sede en Estados Unidos para canalizarlos a Guaidó. Maduro ha criticado a Trump por adoptar una posición extremista, imprudente e impropia contra Venezuela, diciendo que Washington nunca se ha preocupado por la democracia o la crisis humanitaria en Venezuela, y que está más bien mirando la riqueza del país y los ricos recursos energéticos. El viernes, el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, defendió las sanciones contra la nación sudamericana, y dijo durante un evento en la capital chilena, Santiago, que Estados Unidos no abandonará la lucha contra Maduro. Más temprano en el día, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los EE anunció sanciones a 4 compañías navieras, y 9 barcos que transportan petróleo desde Venezuela. El Tesoro dijo en un comunicado que el sector petrolero de Venezuela continuó proporcionando un salvavidas a lo que el departamento llamó el régimen ilegítimo de Maduro.